Vamos a hablar desde qué momento se creó el Estatuto de la Vigilancia y la Seguridad Privada, un poquito de normatividad, para hablar también acerca de las modalidades que necesitamos conocer y necesitamos aprender dentro de este curso que está usted realizando, ya sea para vigilante, ya sea para escolta, ya sea para supervisor o ya sea para operador de medios tecnológicos. Vamos a empezar a hablar de un tema bien importante que es el Estatuto de la Vigilancia y la Seguridad Privada, que se expresa y en el cual fue aprobado por el Parlamento en el año 1994 y es lo que tiene que ver con la Ley 356, la Ley 356 del año 94, donde se expide el Estatuto de la Vigilancia y la Seguridad Privada. Desde aquí comenzamos a trabajar ya con una norma establecida después de la Constitución del año 91 y donde se empezó a trabajar en cada sector económico y pues importante de lo que fuera todos los derechos laborales para la seguridad privada. Aún hablando de esta ley, hasta el año 2018 se empezó a hablar de la ley del vigilante y que relativamente es algo que todavía se está trabajando para que se reciban beneficios también, que lo que se llamó esta ley 1920 de julio del 2018. Entonces, cuando hablamos de este Estatuto de la Vigilancia y la Seguridad Privada, empezamos a ver cuáles son nuestras funciones, qué es la seguridad privada, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el objetivo y cuál es la manera que podemos trabajar en la seguridad privada. Cuando hablamos de seguridad privada ya tenemos que desprendernos de lo que es la seguridad pública. Sé que muchos de ustedes de pronto ya han estudiado y han recibido capacitación en la seguridad pública, puede ser en la policía, en el ejército o en la Fuerza Aérea, cualquiera de las tres partes de lo que es las fuerzas militares y en la Policía Nacional también, ¿no? Entonces podamos nosotros entender que este concepto ya nos separa de lo que es la seguridad pública y empezamos a hablar de la seguridad privada. ¿Por qué la seguridad privada? Porque la seguridad privada la prestan directamente unos particulares. Entonces ya la separamos completamente del Estado, aunque dependemos de la Superintendencia de la Vigilancia y la Seguridad Privada como un organismo adscrito al Ministerio de Defensa, empezamos a manejar que esto lo realizan las personas particulares, a través de las personas jurídicas o las personas naturales. Entonces, empezamos ya y separamos lo público y empezamos a entender que esto es privado. Ya cuando empezamos a manejar esta parte, lo siguiente que tenemos que entender de lo que es el Estatuto de la Vigilancia y la Seguridad Privada es que la seguridad privada se convierte para nosotros en un servicio que prestamos. La seguridad pública es un derecho, aquí estamos hablando de un servicio que se presta. ¿A quiénes? Para garantizar la seguridad de los bienes y para garantizar la seguridad de las personas. Ese va a ser un objetivo importante que nosotros vamos a trabajar. Así como es un servicio, cuando empezamos a hablar de un servicio, empezamos a hablar ya también de que esto es un negocio. ¿Un negocio para quién? Para quien quiere garantizar los bienes y su vida y para quienes quieren trabajar dentro de esta área específica de la seguridad privada. Entonces, sabemos que todo trabajo y toda área laboral tiene una normatividad y para nosotros esta ley 356 se convierte en algo bien importante y la tenemos que estudiar. Lógico que en esta clase no vamos a mirar todos los artículos porque demoraríamos mucho tiempo, pero vamos a mirar algunos bien importantes que vamos a tener en cuenta y que usted debe leer en casa, que usted debe leer allí donde está, de esta manera virtual que estamos trabajando hoy en día. Entonces, establecemos que es un negocio, quiere ganancias, la empresa que contrata quiere salvaguardar sus bienes y las vidas de las personas, el negocio se convierte también a entrar partícipe de lo que se llaman las personas, las empresas privadas que van a garantizar este servicio, ya sean las diferentes modalidades de prestación de servicio. Entonces estamos hablando de seguridad, de vigilancia, estamos hablando de supervisor, estamos hablando de escolta, de operador de medios tecnológicos y de manejador canino. Este negocio que ha iniciado, que se inició ya desde esta época, que se ha venido trabajando y que se ha ido perfeccionando cada vez más, aún con normas internacionales, aún con trabajo de manera internacional y de la cual hoy en día se está trabajando muy fuerte en este sector de la seguridad privada. En otros países la normatividad funciona un poquito diferente que aquí en Colombia. Se está trabajando y se está perfeccionando para que también podamos cumplir funciones de la seguridad pública. Pero bueno, vamos paso a paso porque aún todavía estamos jóvenes en la seguridad privada. Entonces, esto es un negocio, se convierte en un negocio y aquí vamos a mirar ¿cuál es la función específica de la seguridad privada?
Cuando hablamos de funciones, muchos se imaginan que la seguridad privada es ponerse un arma en el cinto, ponerse un arma y verificar bienes, hacer patrullajes, hacer rondas perimetrales, y de una u otra manera no es esa la función. Sí, vamos a trabajar en las rondas, vamos a trabajar en puestos fijos, vamos a trabajar en puestos móviles, pero vamos a mirar cuál es la función de la seguridad privada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Primero, la prevención. Y hay otra palabra que se menciona en la misma ley, que es la detención. Entonces, cuando hablamos de prevención y hablamos de detención, estamos hablando de una actividad que busca que no se realicen las amenazas. Entonces, cuando hablamos ya de esta prevención, empezamos a hablar de amenazas. Las amenazas van a estar latentes, ¿sí? Las amenazas están ahí, son continuas, son diarias. En casa, en cualquier lugar donde nosotros estemos, vamos a encontrar amenazas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas amenazas? Crear un sistema, y aquí es donde nosotros vamos a manejar un sistema que se llama el sistema de las 4 P's, ¿sí? Que es la percepción, la prevención, percepción, prevención, protección y preservación. ¿Sí? Entonces, vamos a mencionarlas nuevamente. Percepción, prevención, protección y preservación. Por eso se llama el concepto de las 4 P's. Pero entonces, ¿cómo empiezo a trabajar en estas áreas? Primero, tengo que ser muy analítico y empezar a mirar a través de la observación. Empezar a utilizar mis 5 sentidos y empezar a trabajar en qué elementos voy a poder yo utilizar, sean elementos de tipo técnico, que pueden ser elementos tangibles, visibles, que dentro de esos términos tangibles y visibles encontramos lo que es la seguridad técnica pasiva y la seguridad técnica activa, y donde utilizamos elementos, puertas, maderas, donde utilizamos cámaras, donde utilizamos alarmas, y también el recurso humano, que ese es usted, que es lo más importante que tenemos dentro de la seguridad privada. Ese recurso humano siempre va a ser indispensable. Aún avancemos, aún sea más tecnificado, siempre el recurso humano se va a necesitar. Aún sea para manejar un equipo, para manejar una cámara, siempre lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque necesitamos este punto importante, la percepción. Cómo observamos, cómo analizamos, cómo manejamos esa información que cada día a nosotros nos está llegando a través de nuestros 5 sentidos. Bueno, y si le mete un sexto sentido, que es lo que denominamos la malicia indígena, si le mete ese sexto sentido, que es la perspicacia, la suspicacia, ese desconfiar que nos caracteriza más aún a nosotros los colombianos, para poder prevenir cualquier delito, para poder anticiparnos a que suceda el delito. Muchos dirán ustedes, y bueno, ¿y el arma para qué me la dan? Precisamente el arma es utilizada como un sistema de prevención, que el delincuente, cuando vea que una persona está armada, pueda llegar a disuadir de esa acción. O sea, puede llegar a cambiar el pensamiento y decir, no, ¿sabe qué? Mejor no lo hago porque esa persona está armada. No es lo mismo hacer un delito con una persona armada que con una persona desarmada. Entonces, eso es algo que de pronto vamos a mirar más adelante, donde vamos a mirar partes de lo que es el modus operandi delincuencial. Entonces, tengo las amenazas y qué elementos voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar para ser preventivo, para hacer qué pasa. ¿Sí? Cuando hablamos de prevención es evitar, cuando hablamos de prevención es utilizar las herramientas, los elementos, para que nada ocurra en contra de qué, de los bienes de las personas, porque para eso se convierte en un negocio. ¿Sí? Y todos van a buscar ganar. Quien contrata, quien presta el servicio y quien trabaja para que ese servicio se garantice, que es usted. Entonces, empezamos a mirar que vamos a tener amenazas, cualquier tipo de amenazas. Dentro de esto, pues, vamos a mirar factores de riesgo, vamos a mirar a hacer matrices de riesgo, vamos a hacer estudios de seguridad de instalaciones, seguridad física, y donde empezamos a mirar cómo puedo detener el delito. ¿Cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puede ser esa detención para que no ocurra el delito? Para que la amenaza no se convierta en un riesgo y ese riesgo se convierta en una pérdida, en un peligro, y ya definitivamente haya un daño y el daño ya es irreversible. Entonces, estas palabritas que estamos manejando son palabritas que ya se tienen que empezar a volver parte de nuestro andar, de nuestro hablar, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de estas palabritas,
el guarda de seguridad, el escolta, el supervisor, el operador de medios tecnológicos, el manejador canino, ya las tiene que manejar con mucha claridad. Entonces, cuando le digan a usted en el puesto de trabajo, ¿cuál es el sistema de seguridad que se está aplicando? Usted ya puede hablar completamente de que para nosotros es mitigar las pérdidas. Todos tenemos que, se enfoca también en una base de pérdidas y nadie quiere perder. Por eso esto se convierte en un negocio. Quien invierte no quiere perder. Quien presta servicios tampoco quiere perder. Y yo me imagino que usted tampoco quiere perder dentro de lo que usted trabaja, dentro de lo que usted va a prestar. Servicios de 8 horas, de 12 horas, de 10 horas, el servicio que le toque prestar de acuerdo a lo que usted voluntariamente también quiera aceptar. Entonces, empezamos a manejar que la seguridad privada se convierte en la detención y la prevención, donde se ve que nosotros utilicemos medios para prepararnos para disparar. Ahí es donde entra la legítima defensa, ahí es donde entra el manejo de la escena del incidente. ¿Por qué? Es muy diferente, y vuelvo y repito, la seguridad privada de Colombia es muy diferente a la de otros países. La seguridad privada en otros países hay momentos donde también pueden ser policiales. Aquí no, aquí podemos ser preventivos y de información. Para esto, de la información, cuando veo una amenaza, cuando veo algo que definitivamente yo puedo también ayudar a prevenir, entonces puedo avisar a la Policía Nacional a través de un decreto que se llama el Decreto 3222, que estaré hablando más adelante, que fue creado en el 2002. Y este decreto presidencial que se expidió en esta época era para que la seguridad privada manejara era información. Entonces, lo que esté sucediendo, si hay una amenaza, inmediatamente me pueda comunicar con el 112 del 123 de la Policía Nacional y pueda dar aviso de una situación que se está presentando y con eso yo ya me vuelvo preventivo. Por eso necesitamos estar alertas, necesitamos estar concentrados en cada actividad. No podemos estar utilizando el celular, no podemos estar hablando tanto tiempo por teléfono, no podemos distraernos, sino que tenemos que estar concentrados en nuestra actividad. ¿Va a demandar un desgaste físico? Tal vez sí, pero para eso usted está preparado. Y para eso usted duerme bien, para eso usted descansa bien, para eso usted se alimenta bien, para eso usted hace ejercicio bien, para mantenerse en forma y poder brindar un buen servicio. Y hablando del aspecto físico y aún hablando del aspecto humano, cómo podemos garantizar una buena atención al cliente, cómo podemos garantizar un servicio bueno como un factor importante de lo que la empresa de vigilancia quiere prestar dentro de su negocio. Por eso entramos a manejar todas estas cositas que son importantes para nosotros, el ser, el hacer. Yo soy, pero yo también hago. Entonces, si presto y garantizo un buen servicio, pues voy a ser una buena persona que voy a ser deseable para cualquier puesto, aún para poder superarse en cualquier modalidad. Ya puedes avanzar a ser un coordinador de seguridad, a ser un gerente de empresa, a ser un director de área, e inclusive trabajar para que se vuelva una persona de investigación. Puede mirar toda esta parte que es muy importante. Esto es lo que habla y empieza a hablar la Ley 356 del año 94. Creo que les ha quedado claro, creo que hemos aprendido de esta ley, creo que podemos empezar a hablar ya en otro factor acerca del Decreto 3222, donde se crean las redes de apoyo y solidaridad ciudadana, que es parte importante para la prevención de los delitos, para la prevención de las amenazas que vamos a tener y que vamos a afrontar hoy en día. Hay muchas dudas que vamos a ir resolviendo a través de las clases, a través de las diferentes presentaciones que se van haciendo, los diferentes materiales que se estarán realizando. Así es que estar muy atentos, muy concentrados y decirles que bienvenidos a este tema de la seguridad privada. Bienvenidos a este tema que es tan importante y del cual usted hace parte y está haciendo parte. Y cuando entre a trabajar en una empresa privada y empezar a prestar un servicio, inmediatamente usted entra a ser parte de esta red de apoyo del Decreto 3222 del año 2002, del cual estaremos hablando también en otra clase. Para ustedes, muchas gracias por estar hoy conmigo, decirles que estoy para servirles y bueno, gracias por escoger esta institución para su capacitación.